vamos a empezar con las mesas, ¿no? Vamos a empezar con los proyectos que se han hecho en el hospital y, bueno, los presentadores podéis subir, estáis totalmente invitados. Sí, sí, estáis... Yo las pongo, no os preocupéis. Vale, vale. Yo las pongo, ¿vale? Va a moderar la mesa Juan José Pereira Rodríguez, ya os lo he presentado antes. Muchas gracias, Pepe. Bueno, muchas gracias. Pasamos a la primera de las mesas con 3 proyectos que yo creo que son tremendamente interesantes. Vamos a... bueno, lo voy presentando según vayan participando. Vamos a comenzar por María José Roble, la jefa de servicio de la unidad de alimentación, que está adscrita a la subdirección de servicios generales. Ella es ingeniera de formación y bueno, pues lleva trabajando muchísimo tiempo en proyectos de mejora Lean, tanto en servicios del Hospital Virgen del Rocío y bueno, pues también muy ligados a comunicación y equipos multidisciplinares. Y bueno, pues nos va a presentar algo que pues antes Herminia me comentaba que, bueno, que fue el primer proyecto antes de que esto se llamara como se llama, pues ellos ya hicieron una cosa que mejoró y bueno, al final es lo de menos. El nombre, bueno, ya sabéis que, pero hicieron algo antes de que se llamara como esto se llama y que pues yo creo que va a ser muy interesante que nos presente. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por la asistencia. En primer lugar, quiero dar las gracias al comité organizador por habernos invitado, en especial a Patricia. Y bueno, yo vengo a contaros cómo cuando llegué aquí al Hospital Virgen del Rocío, que ya hace 2 años y medio, como ha dicho mi presentador, soy la jefa de servicio de la unidad de alimentación y de las primeras cosas que a mí me pasó cuando llegué con mi jefa, con Alicia, que me llevó a la cocina, me enseñó dónde estaba el edificio y yo le dije, ¿a qué hora es el panel? Y me dice, ¿qué panel? Y a mí me pasa como ajero, yo vengo del sector aeronáutico, fijaros si soy mayor, que cuando estaba él contando lo de los 10 años, a mí me parecía, yo empecé con Boeing, con Prudencio Escamilla, imagínate la de años que tengo, más que un bosque, como dice mi hijo. Bueno, pues vi que aquí en el hospital efectivamente no teníamos cultura Lean. La cocina de Virgen del Rocío es una fábrica. Es una fábrica que tiene 2.500 metros cuadrados, tiene procesos productivos, 200 profesionales, trabajamos a 3 turnos, trabajamos los 365 días del año porque los pacientes tienen esa fea costumbre de querer comer todos los días. Y es verdad que es una unidad con una complejidad logística muy importante. Desde la compra de la materia prima, la fabricación de 55 dietas distintas que tiene Virgen del Rocío, la entrega a tiempo. Nosotros estamos dando actualmente alimentación a 1.300 pacientes, 4 veces al día. Son más de 6.000 bandejas las que salen por la puerta de nuestra cocina. Además, esto es un hospital. El riesgo clínico, la seguridad alimentaria son fundamentales y luego el impacto institucional. Todo el mundo sabe que la fama que se tiene que comer en los hospitales es que la comida es malísima. Y bueno, hemos querido empezar a trabajar esa imagen de Virgen del Rocío mejorando la alimentación. Para mí fue un desafío operativo porque, como os digo, yo venía de un sector industrial y aquí pues el producto final era una bandeja para una persona que es un paciente. Los beneficios de Lean no voy a contarlos, ya Jero ha hecho una introducción buenísima, ya sabemos cómo es la gestión tradicional
Y la cultura Lean, pues lo que nos ayuda es a monitorear todos los procesos, a dar una respuesta mucho más proactiva. Y en el caso de la unidad de alimentación, me llamó mucho la atención. Para mí la alimentación es un tema importantísimo en mi vida personal. Y aquí pues era un área bastante secundaria, estaba dentro de servicios generales, pero era la mayoría de nuestros profesionales sanitarios ni siquiera sabía que teníamos una cocina dentro del Hospital Virgen del Rocío. La gente pensaba que la comida venía de fuera, de un catering. Así que otro de los puntos donde me volcaba especialmente era dar a conocer a nuestra cocina, tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios. ¿Por qué utilizar bueno, el proyecto que vengo a presentar hoy es un panel SQCDP, que es una herramienta Lean muy conocida. O sea, si todos los que estáis aquí más o menos conocéis algo de Lean, sabéis que esto es el IO del Lean, no tiene mucho misterio. ¿Y por qué quise empezar por aquí en cocina? Cuando llegué, la verdad es que tuve la suerte de conocer a profesionales magníficos, dietistas, nutricionistas, bromatólogos, proveedor único, los jefes de cocina, o sea, todos en su área, excelentes profesionales, que no puedo decir nada malo de ello. Pero me llamó mucho la atención que no había ningún tipo de trabajo en equipo, no se comunicaban entre ellos. Cada uno hacía su guerra por su cuenta, le preguntaba al bromatólogo algo de dietética y me decía que eso era de los dietistas, al jefe de cocina que eso era del bromatólogo, y eso me llamó mucho la atención. Para nosotros en otros sectores industriales, el panel de Lean no es más que un panel de comunicación diario. Es un motor donde la organización no trabaja como departamentos independientes. Están todos los departamentos implicados en ese área de trabajo y donde se comparten los problemas y las inquietudes diarias. Por eso, bueno, empezamos a hablar del panel SQCDP. Al principio, para que os hagáis una idea, mis pinches, mis jefes de cocina, mis cocineros, era el tablón de María José. Ahí quedó el nombre. Fue así, le siguen llamando el tablón de María José. ¿Qué medimos en un panel SQCDP? Pues medimos la seguridad, la calidad, los costes, las entregas y las personas. En el caso de cocina, imaginaros las distintas categorías que se reúnen todas las mañanas en ese panel. Empezamos por unos indicadores muy sencillos. Los indicadores los decidimos un poquito entre todos. En seguridad medimos si tenemos accidentes o no los tenemos. En calidad, si hemos tenido alguna rotura de stock, sobre todo en tema de insumos. Medimos los costes, medimos los desperdicios alimentarios, medimos el número de entregas que hacemos diariamente a pacientes, por eso digo que estamos ahora mismo en torno a los 1.300 pacientes diarios. Y en personas medimos las bajas, las IT, y las ausencias no programadas. El cambio no empezó con una tecnología, la verdad que novedosa, ni con grandes procedimientos. Empezamos solo con 10 minutitos diarios viéndonos las caras. 10 minutos a las 9:00. Además ahí está José, que es mi bromatólogo, que sabe que si alguien llega a las 9:01 pongo mala cara, porque somos Lean y la puntualidad es el punto 1. Nos reunimos, nos ponemos todos allí de pie, delante del panel. Primero, cada uno de los responsables de los indicadores dice cómo ha estado el indicador el día anterior, lo anotamos en rojo o en verde en esas letras que acompañan a nuestro panel para que quede gráfico. Cualquier persona que venga a cocina puede ver perfectamente cómo estamos en nuestro día a día. Es una información bastante visual. Después hacemos una ronda de preguntas donde compartimos nuestros problemas diarios y tenemos una hoja donde anotamos las actividades que hay que ir haciendo para corregir esas situaciones. Y después, cuando hacemos la resolución, anotamos la fecha en la que le hemos dado. En fin. ¿Esto qué nos sirve? Pues todos los meses, cuando termina el mes, recogemos toda nuestra documentación, la tenemos guardada en una carpeta y así, cuando tenemos auditoría, pues nosotros estamos certificados en la ISO 22000 en nuestra cocina, pues el auditor puede ver todos los días cómo han ido los indicadores del año.
Este proyecto lo pusimos en marcha el año pasado. Empezamos con una fase de diagnóstico, que fue, como os digo, donde identificamos cuál de las herramientas Lean era mejor para empezar en nuestra cocina. Después diseñamos el propio panel. Ahí nos ayudó Patricia, nos consiguió de hecho un panel. Yo me encargué de hacer una pequeña formación para todo el equipo, para que todo el mundo conociera qué es esta metodología y cómo la íbamos a aplicar en nuestra cocina. Monitoreamos, estuvimos unos meses haciendo esta reunión diaria, corregimos algunos de los indicadores porque los que pusimos inicialmente no fueron afortunados, tuvimos que ir corrigiéndolos hasta que hemos conseguido llegar a un equilibrio. Y después de unos 6 meses trabajando con él, pregunté a las personas que asistían al panel si lo veían o no apropiado para seguir haciendo. Si ten en cuenta que si al final la única que veía las ventajas era yo, pues no tenía mucho sentido. He querido poner directamente algunas de las opiniones, tanto buenas como malas, de... perdón, me he puesto yo en silencio, anda que... de nuestro equipo. La verdad es que, bueno, yo estoy muy orgullosa de todas las opiniones, de las buenas y de las malas. Yo leo ahí opiniones de jefes de cocina, por ejemplo, que respetando el panel, respecto al panel, comentar que si bien al principio no lo veía, quizá por desconocimiento de la aplicación en nuestra unidad, tras el curso de los días, pues se dio cuenta que estaba equivocado. Eso para mí fue muy importante porque, como habéis dicho en las 2 presentaciones anteriores, lo de esto siempre se ha hecho así, era la frase que, vamos, que un poco a mí me la tatúo cuando llego. Hay parte negativa, por supuesto, y la he puesto, y es que los 10 minutos se nos van prácticamente a media hora todos los días, por inexperiencia, porque además yo no corto suficientemente a la gente, porque hay personas que lo de resumir lo llevan regular, pero bueno, poquito a poco, pues ya estamos en torno a eso, a los 20 minutitos y seguimos trabajando en reducir el tiempo hasta los 10 minutos de rigor. Lo digo siempre, la transformación real de los equipos de trabajo comienzan cuando las personas se sienten parte de un proyecto. La colaboración fluye, los equipos se empoderan, resuelven unidos, la mejora continua se convierte en una verdadera cultura de pertenencia y orgullo profesional. Como muestra, aquí está gran parte de mi equipo, con lo cual más orgullosa no puedo estar. La base, pues la integración, fomentar el compromiso, la pertenencia a la unidad, el orgullo de pertenecer a nuestra unidad, la autonomía. Yo ya hay días que no vengo, que tengo otras cosas, reuniones y tal. Mi equipo hace el panel sin mí, ellos son totalmente autónomos. La cultura Lean se está instalando en nuestra mentalidad. Estamos haciendo más proyectos, aparte del panel. Hemos hecho muchos proyectos de 5S, hemos puesto un almacén Kanban. Ya la gente va leyendo sobre esta metodología y va proponiendo directamente sus proyectos. La transparencia, yo lo digo siempre, yo en el panel lo cuento todo, lo bueno, lo malo y lo regular. Si vivimos a base de rumores en organizaciones tan complejas y tan grandes como la nuestra, no tomamos acciones de verdad en base a los datos. O sea, a mí cuando dice, es que falta mucha gente, yo lo digo siempre, ¿mucha cuánto es? Es que yo no... Los ingenieros no entendemos mucho o poco. Si son 20, son 5, damos un número, o con respecto a algo, de verdad que es que no lo entiendo. La participación activa, todas las categorías participan en nuestro panel, pinches, cocineros, todos suben al panel, pueden hablar, expresan sus preocupaciones, se les explica el porqué de las cosas. Muchas veces se quejan, ay, es que mantenimiento, es que el otro mantenimiento explica por qué, por si tiene medio, si no tiene medio. Y ahí compartimos esa terapia de grupo todas las mañanas, que es buena para cualquier equipo. Por supuesto, medir, no medir por medir, sino medir para que aquellas cosas que sean más importantes por los recursos que tenemos, aplicarlas a eso. Es una herramienta replicable, yo creo que aquí en muchas plantas se podía replicar, incluso en gestión de quirófano, en
Todos sitios que sean cuellos de botella en el hospital yo la aplicaría, pero bueno, ahí estamos empezando el Lean en nuestros hospitales. Y por mi parte nada, daros las gracias por aguantarme, espero que os haya gustado, que visitéis nuestra cocina, que yo invito a todo el mundo a que la conozcáis, estamos aquí al lado, y muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Haremos luego un pequeño debate. Pasamos al siguiente ponente, Ernesto Pérez Fernández, que es enfermero, que actualmente desde hace 15 años pues está vinculado a la unidad de cirugía pediátrica y que bueno, pues también ha realizado pues mucha tarea de gestión, siendo referente de calidad asistencial y de seguridad del paciente, y que forma parte de la estrategia de cuidados del hospital. Así que, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Ya os he aburrido? No. ¿Qué tal? Bueno, pues perdón por la voz, que estoy un poquito con la alergia. Espero que se me escuche bien. Como me han presentado, bueno, en primer lugar quería dar las gracias al comité organizador por haber contado conmigo y a la mesa, bueno, y al moderador por la presentación. Como ha comentado, soy Ernesto Pérez, soy enfermero de este hospital y vengo a contaros cómo organizamos todo el proceso periquirúrgico de la unidad de cirugía pediátrica utilizando metodología Lean. Por poneros en contexto, cirugía pediátrica es un servicio muy complejo que atiende patología quirúrgica muy amplia en pacientes de edades muy dispares, atiende a niños, lógicamente, desde recién nacidos hasta adolescentes, pero en ocasiones atiende a pacientes que ya han pasado la edad pediátrica. Se llevan a cabo procesos quirúrgicos muy complejos en espacios asistenciales distintos, como pueden ser la hospitalización o la cirugía mayor ambulatoria. Además, a esto se une que trabajan en un bloque quirúrgico compartido con otras especialidades quirúrgicas. Entonces, con todo este contexto, nosotros nos planteamos intentar organizar todo el proceso quirúrgico por el que pasaban los pacientes. Nos planteamos mejorar la gestión de la seguridad del proceso, identificando los puntos críticos en el proceso, los conociéramos o no los conociéramos. De hecho, el objetivo fundamental era identificar los puntos críticos, implementando medidas de mejora en estos puntos críticos que habíamos detectado, utilizando la metodología Lean y, finalmente, evaluar el impacto de nuestras propias acciones de mejora. ¿Por qué utilizar Lean? Bueno, no voy a entrar a hablar ahora de las bondades. El Lean aplicado a la salud, el Lean Healthcare, persigue la mejora continua, busca eliminar desperdicios, quitar todo aquello que no aporta valor, tanto a los profesionales como a los pacientes, persigue simplificar tareas y todo esto lo que va a hacer es incrementar la eficiencia de la actividad sanitaria, pero sobre todo lo que va a aumentar es el valor que la actividad sanitaria le provoca o le otorga a los pacientes. Hay muchas herramientas para aplicar Lean, ya se ha hablado aquí de algunas, como pueden ser los mapas de flujo de valor, el A3, las 5S, cada una tiene una función o un escenario específico. Por ejemplo, si queremos tener una visión global del proceso, podríamos utilizar los mapas de flujo de valor, o si queremos organizar nuestro entorno donde lleva a cabo el proceso, perdonad que voy a repetir muchas veces proceso, ya se ha escuchado muchas veces hoy, pues podríamos utilizar las 5S. Nosotros queríamos algo distinto, queríamos poner el foco en los puntos críticos, nosotros queríamos saber dónde fallábamos y queríamos una herramienta que nos permitiera tener o hacer una medición directa de las acciones que implantábamos. Además, necesitábamos que la herramienta fuera simple y fácil de utilizar, incluso para aquellos profesionales que nunca han escuchado hablar de la metodología Lean. Entonces, bueno, nosotros nos planteamos utilizar la herramienta Pulse Point Arrow, habéis visto mi inglés, ¿no? O PPA, la voy a resumir en PPA para no tener que repetirlo, que bueno, es una herramienta Lean creada en los años 60 del siglo pasado, como veis no es nueva, que persigue tener, bueno, es una herramienta de gestión visual que lo que nos va a permitir es tener una visión global del proceso, pero sobre todo lo que nos va a permitir, que era lo que queríamos, era identificar los puntos críticos, aquellos puntos claves donde podemos fallar. A estos puntos les vamos a llamar pulso. Nos va a permitir también medir la adherencia a los estándares que nos marquemos en esos puntos críticos en todas las partes del proceso, identificando los fallos y actuando sobre ellos en el momento si es que esto es posible. Por haceros un esquema visual, cómo se trabaja con esta herramienta, necesitamos que haya expertos en metodología Lean
junto con profesionales de la unidad que tengan un amplio conocimiento del proceso. Entonces, ellos van a definir el proceso en sí, lo van a dibujar en una flecha. Esa flecha va a simular el proceso desde el inicio hasta el fin del mismo. En ella se van a colocar los puntos críticos que estos profesionales van a identificar y para cada uno de ellos se va a establecer un estándar de cumplimiento, a dónde queremos llegar, y se le va a hacer unos checks de control, unas preguntas críticas para saber si estamos cumpliendo o no y unos indicadores de medida, las respuestas para saber evaluar la adherencia al cumplimiento de todos estos puntos críticos a lo largo de todo el proceso para detectar desviaciones y, si es posible, corregirlo. Esto es un poco abstracto, pero bueno, a ver si lo veis mejor en esta otra diapositiva. Esto sería un proceso tipo donde aplicar la herramienta PPA. Arriba tenemos el proceso desde el inicio hasta el final, donde hemos identificado cada uno de los puntos críticos de los mismos y para cada uno de ellos vamos a establecer un estándar de cumplimiento, qué debería ocurrir en este punto, una herramienta de medición, la pregunta crítica que vamos a hacer para saber si estamos cumpliendo en este punto o no estamos cumpliendo, y luego el resultado, que puede ser positivo, estupendo, avanzamos al siguiente pulso, o negativo, si la respuesta es incorrecta, como pone ahí, nos va a permitir corregirlo si es que esto es posible. Quiero recalcar que no es necesario corregir un pulso para avanzar en el siguiente. Pero bueno, todo esto, lo importante es registrar en cada punto del proceso y sistemáticamente lo que nos va a permitir analizar dónde hemos fallado y mejorar en el proceso. En nuestro caso concreto, nuestro proceso, en primer lugar, lo que había que hacer era definirlo. Pues, como hablamos, es el proceso quirúrgico de los pacientes pediátricos, que iba desde la llegada del paciente al centro hasta que se intervenía. El grupo de profesionales que empieza con la implantación identifica los puntos críticos. No lo hizo al azar, nosotros lo hicimos a partir de las notificaciones de eventos de seguridad que recibíamos a través de la herramienta corporativa de notificación de eventos, que era el Notifica. Es decir, nosotros ya sabíamos de dónde fallamos, partíamos de una buena base. Definimos los estándares de cumplimiento, las preguntas que íbamos a hacer, así como las respuestas, los indicadores de control para respuestas, y lo que sí decidimos es registrar sistemáticamente en todos los puntos del proceso y en todos los pacientes. Llevamos a cabo este proyecto durante 9 meses, en el año 2023, en 2 fases, una previa a la intervención, en la que recogimos los datos, en base a ellos diseñamos la intervención, y luego una fase posterior en la que aplicamos, bueno, ya medimos si nuestras medidas habían sido efectivas. Incluía esto un mes de formación para todos los profesionales, como digo, la mayoría no tenía formación en Lean, y difusión a todo el equipo. Incluimos todos los pacientes que iban a ser sometidos a una cirugía pediátrica programada, provenientes de la hospitalización o del área de cirugía mayor ambulatoria. Los indicadores clave, como digo, venían de las notificaciones de seguridad, y estos eran la detección de alergias, la comprobación del correcto ayuno antes de la intervención, la comprobación de la administración del tratamiento preoperatorio en caso de que el niño la tuviera prescrita, la correcta asignación de cama una vez que el paciente había llegado al bloque quirúrgico, y la correcta identificación de los pacientes mediante la colocación de una pulsera identificativa que estuviera íntegra y que fuera legible. Esto, por poner más en contexto, es una representación de uno de los pulsos, en concreto el de la identificación inequívoca. Como veis arriba está la flecha que simula el proceso desde la llegada del paciente hasta la entrada al quirófano. Este pulso en concreto es la identificación. El estándar es que todo paciente debe estar correctamente identificado en todo momento. ¿Cómo vamos a medirlo? La pregunta crítica es: ¿el paciente lleva pulsera? Si la lleva, estupendo, vamos a mirar el siguiente punto, y si no la lleva, lo vamos a corregir sobre la marcha. Importante, vuelvo a insistir, hay que registrar en todos los pacientes, porque además esto nos va a permitir ponderar el peso de cada uno de los puntos críticos para priorizar después las acciones de mejora. A modo de anécdota, esta es nuestro diseño original, la flecha, que esto se hizo a través de una herramienta colaborativa donde se puede ver el proceso definido, las flechas, con todos los puntos críticos ahí, los indicadores, estándares de medida, quiénes iban a ser los responsables en cada momento. Nosotros diseñamos una hoja de ruta en la que íbamos a recoger sistemáticamente todos los datos de los puntos críticos que habíamos definido de cada uno de los pacientes. A esta hoja el personal lo llamaba la flecha, ya la habían interiorizado, habéis rellenado la flecha. Yo todas las mañanas decía, paciente va con la flecha. En esa flecha, pues, registramos si la cama estaba bien asignada, si se habían detectado las alergias, el ayuno preoperatorio, la administración del tratamiento y si iba identificado. Pasamos a los resultados. En la primera fase recogimos datos,
sobre 817 pacientes, la mayoría provenían del área de la CMA. Teníamos unos resultados bastante aceptables en cuanto a la asignación de camas, en cuanto al correcto ayuno preoperatorio y la administración de tratamiento previo, unos resultados mejorables en cuanto a la detección de alergias y, bueno, un desastre auténtico en cuanto a la identificación de pacientes con pulsera. Nos ponemos manos a la obra y vamos con la intervención. Vamos a revisar el protocolo de identificación inequívoca con todas las partes, porque este era un punto crítico del proyecto. En concreto, por poner un ejemplo, nos reunimos con admisión y decidimos, bueno, revisar el procedimiento y se nos ocurrió imprimir 3 pulseras al ingreso de cada paciente. Una se le colocaba al paciente y las otras 2 iban en la carpeta del paciente para que cualquier profesional la pudiera sustituir en cualquier momento. Se impartieron sesiones al equipo sobre la importancia del registro de alergias, no solo en la acogida, sino en cualquier interacción asistencial. Se insistió en la consulta de preanestesia de la educación a la familia sobre el correcto, o sea, sobre la información del correcto ayuno preoperatorio y la administración del tratamiento, y además se insistió mucho en la información a los profesionales sobre la necesidad de cumplimentar la flecha, la hoja de ruta que recogíamos para cada paciente. Vamos con la segunda parte del proyecto, que es la recogida posterior. Recogimos datos después de la intervención de 647 pacientes, nuevamente venían de la CMA, los resultados fueron espectaculares en todos los indicadores clave, pero permitidme que me centre en la detección de alergia, que estaba por debajo del 90%, y la identificación de pacientes. En este punto me voy a recrear porque, bueno, la parte negativa, pasamos de un muy mediocre 21% a un más que espectacular 98%. Sabíamos que teníamos un problema, pero no éramos conscientes de la dimensión real del problema. Y el punto fuerte de esta herramienta es que nos lo ha visibilizado y nos lo ha puesto en valor. Entonces, aquí podemos tener 2 lecturas, la efectividad de la intervención, pero sobre todo la efectividad de la herramienta PPA. Entonces, como conclusión, el problema existía, pero no era visible para nosotros. Uno de los puntos fuertes de esta herramienta PPA, habéis visto que no lo he vuelto a decir en inglés, ¿no? PPA permite identificar los puntos críticos, incluso si no sabemos que existían, que este era el caso. La herramienta es simple y fácil de utilizar, incluso para aquellos profesionales que no tienen ningún tipo de formación en Lean, pero eso sí, requiere la implicación de todo el equipo para que los cambios aparezcan, pero sobre todo para que se mantengan en el tiempo. Y por último, me van a permitir una pequeña reflexión. Difundir los resultados de nuestros proyectos es clave. Aquello que no se difunde o que no se publica no existe para los demás. Lean es una herramienta o una metodología muy potente, muy fácil de utilizar y que permite exportar nuestro proyecto a otras realidades compatibles. Quizá esto os pueda servir a algunos de vosotros en otro momento, y si no os lo hemos contado aquí en esta jornada, pues no habéis tenido conocimiento. Entonces nosotros decidimos publicarlo en una revista de ámbito nacional de calidad asistencial, que bueno, esto seguro que al que lo haya leído, que se habrán sido muchas personas, pues le ha podido inspirar para sus proyectos. Y con esto lo que os animo a que hagáis lo mismo, que llevéis a cabo proyectos de este tipo y que los publiquéis posteriormente. Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero que os haya resultado interesante la presentación. Muchas gracias. Apoyo esa reflexión de que lo que no se publica, no se comunica, pues muchas veces no llega, no se difunde, y hay excelentísimas propuestas que al final pues no se comunican. Bueno, pasamos a la última de las presentaciones de este bloque, que corre a cargo de Silvia Rodríguez Llamas. Es enfermera, ya comenzó pues ligado al mundo de la diálisis, tanto en niños como en adultos, y pues posteriormente empezó a trabajar en el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe en traumatología, y es pues un poquito antes de la pandemia, o por lo que veo justo en la pandemia, pues pasa al centro de salud, la unidad de gestión clínica de Amante Lafón, como coordinadora de cuidados, que es donde pues continúa en la actualidad. Así que, bueno, pues muy interesante lo que nos vas a contar. Muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Decir que estoy encantada de poder participar en estas primeras jornadas Lean que organiza el hospital. Bueno, me toca presentaros el plan de prevención secundaria para un perfil de paciente específico, que es el paciente post-infarto agudo de miocardio.
La enfermedad cardiovascular es una de las primeras causas de muerte a nivel mundial. Hablamos de 24.000 fallecidos en Andalucía en un año. Esta cifra representa el 36% de las muertes totales. En un ranking por comunidades autónomas podemos ver que estos datos sitúan a Andalucía en una posición bastante crítica. El 85% de los pacientes que tienen un episodio vascular aterosclerótico llegado al fallecimiento se atribuye al infarto agudo de miocardio o al ictus. Es importante destacar también que 1 de cada 4 pacientes vuelve a repetir un episodio de este tipo y casi un 10% fallece a los 2 años. El paciente que sufre un evento de este tipo llega a vivir con inseguridad, con miedo, temor, desconfianza, y esto le lleva a visitar a su médico de atención primaria hasta un número de 14 visitas en el primer año. Las cifras hablan por sí solas, algo había que hacer, ¿vale? Entonces se ve claramente la necesidad de elaborar un plan de prevención secundaria que implique a los 2 niveles asistenciales, tanto la atención hospitalaria como la atención primaria. Aquí tenemos en esta diapositiva el documento FARO, documento imprescindible en el que nos hemos basado un poco, en el que Virgen del Rocío, junto con el equipo de atención primaria, nos hemos basado para elaborar el protocolo, ¿vale? FARO, no sé si todos lo conocéis, pero es un documento público que se presentó en Granada en el 2024, tuvo la iniciativa la Sociedad Andaluza de Cardiología, se unió Novartis, se unieron montones de asociaciones y de sociedades científicas y plantea o desarrolla el plan de prevención secundaria por enfermedad vascular aterosclerótica, que incluye el infarto agudo de miocardio, el ictus y la enfermedad vascular periférica. Nosotros en este caso nos vamos a centrar en el infarto agudo de miocardio. ¿Cuáles son las medidas que se adoptan para la elaboración de este plan de prevención secundaria? Pues lo primero que se hace es elegir a un número de profesionales para conformar un equipo de trabajo. Este equipo es multidisciplinar, podéis ver que hemos participado muchísimos compañeros, tanto del área hospitalaria como del área de atención primaria, pero no solo profesionales de la atención clínica directa, sino que también tenemos administrativos, informáticos, compañeros del departamento de calidad, en fin, un equipo multidisciplinar bastante amplio. Aquí cada compañero ha aportado en el proyecto pues, sus conocimientos y su experiencia. Una vez que está conformado el equipo, comenzamos a trabajar con metodología Lean, ¿vale? Y se establecen pues, 7 fases. Hemos tenido numerosas reuniones en las que hemos ido avanzando y la primera fase se trata de un mapeo del flujo asistencial de pacientes con síndrome coronario agudo. En la segunda fase, identificación de áreas de mejora. En la tercera fase se hicieron propuestas de soluciones. En la cuarta pasamos a validar esas soluciones. En la quinta se hizo la redacción del protocolo. En la sexta, la fase de difusión, que podemos decir que es la que estamos ahora. Y nos falta la última, que sería la implementación. Con todo esto nos centramos en 4 líneas de trabajo principales, que son la identificación del paciente con el código 411 en hojas de problemas, la estandarización del alta hospitalaria basada en plantillas estandarizadas, la continuidad asistencial garantizada por protocolo creado y compartido entre los 2 niveles asistenciales, como hemos dicho antes, y la adherencia al tratamiento mediante un perfil analítico único, que es prevención secundaria 411 y sistema de alerta. Con todo esto elaboramos una ruta, un flujo asistencial que nos permite saber en cada momento dónde tenemos situado al paciente que ha sufrido un evento de este tipo
Y aquí podéis ver los profesionales implicados en esa ruta y quedan perfectamente definidos quién actúa, cuándo se actúa y claramente detallada para que nos sirva de guía y de seguimiento las indicaciones que cada profesional tiene que hacer en el momento en que tiene al paciente en su visita. Hablamos de alta de enfermería hospitalaria, que garantice la continuidad de cuidado, del alta de cardiología, la monitorización en atención primaria, monitorización por parte del médico de atención primaria y, por supuesto, incluida la rehabilitación cardíaca y el seguimiento del paciente en consultas externas de cardiología. Al mismo tiempo, se elabora un documento que es como una especie de protocolo, pensando en la transición del paciente a la atención primaria, en el que se establece a modo de recordatorio para no dejarnos nada atrás y que, en el que se incluye el informe de alta médica, abrir la hoja de problemas del código 411, gestionar 2 citas de cardiología con prevención secundaria, una de ellas telefónica y otra presencial. Esta primera cita sería al mes, la telefónica, la siguiente a los 3 meses presencial, interconsulta con rehabilitación cardíaca cuando proceda, 2 peticiones de analíticas con el perfil lipídico prevención secundaria 411 y contacto y comunicación del alta a los compañeros administrativos para que cuando se proceda el alta, desde el mismo hospital se gestione una cita telefónica con la enfermera de atención primaria en las primeras 72 horas del alta. Una vez que el paciente es dado de alta y pasamos a la transición del paciente a primaria, teniendo claro que el alta de cardiología, compuesto por su informe, sus analíticas, sus citas en cardiología, su planificación de rehabilitación cardíaca, el paciente nos llega a atención primaria. En atención primaria, la enfermera va a tener un primer contacto con el paciente, que es esa cita telefónica que se gestiona desde el hospital, pero que asimismo el paciente también podría gestionarla por las aplicaciones de Salud Responde o Salud Andalucía, ¿vale? En ese primer contacto telefónico lo que se hace es tranquilizar al paciente, darle la acogida, ver cómo ha sido la vuelta a casa, intentar que coja un poco de confianza y disminuir los miedos que se le han presentado tras sufrir un evento tan importante como el síndrome coronario agudo. Y en esa misma consulta telefónica lo que se hace es programar ya a la semana una cita presencial con enfermería, ¿vale? En esa cita presencial con enfermería ya abrimos una hoja en la historia de salud, resolvemos dudas y problemas generales, entramos en el gestor de informes, que es una herramienta de apoyo tecnológica magnífica con la que contamos en atención primaria. Se revisan los factores de riesgo cardiovascular, se hace medición de constante, recomendación de dieta y ejercicio, consejo antitabaco básico y gestionamos con el paciente las analíticas antes de las consultas de seguimiento en cardiología, recordando que la analítica es perfil específico de prevención secundaria 411. A partir de esa cita damos un poquito de margen para que el paciente vaya adaptándose a todos estos cambios y volvería a ver a la enfermera de atención primaria cada 3 meses. En esa consulta ya trimestral volvemos a hacer hincapié en todos los factores de riesgo cardiovascular, revisamos tratamiento, comprobamos que las analíticas están hechas sus peticiones y en caso de que no estuviesen hechos se pueden solicitar por parte de la enfermera, rellenamos el gestor de informe, ¿vale? Y vemos comorbilidades, estado de vacunación del paciente y continuamos siendo su apoyo para que aprenda esta nueva forma de vida con la mayor seguridad posible. Una vez que enfermería ha finalizado las primeras visitas, lógicamente este paciente pasa también por su médico de atención primaria. ¿Qué debe de hacer el médico de cupo? Pues la primera consulta con el médico de atención primaria
sería favorable que fuera entre la segunda y la tercera semana desde el día del alta. El médico lo primero que debe de hacer es validar el código 411 en la hoja de problemas para que el paciente entre en el plan de prevención secundaria. Una vez que tenemos al paciente en el plan de prevención, pues una valoración global del paciente, viendo factores de riesgo cardiovascular, revisión de tratamiento farmacológico y gestionar con el paciente visita a los 6 meses para revisión, siempre en coordinación con el seguimiento desde las consultas de cardiología. En el primer año, el médico de atención primaria verá al paciente cada 6 meses y la enfermera cada 3. Una vez que pase el primer año y se cumplan objetivos de control, el paciente en atención primaria se vería cada 6 meses y el médico de cupo lo vería una vez al año. Si algo se altera en este tiempo y necesitamos derivar al paciente a cardiología, pues se haría por teleconsulta y sería una teleconsulta específica de plan de prevención secundaria. Aquí tenéis la imagen del gestor de informe. He podido comprobar en el centro de salud que el acceso es distinto si utilizamos el perfil enfermero o el perfil médico. En el caso del acceso del perfil médico, tiene que cliquear primero exploración física y una vez que se hace el desplegable, seleccionar el seguimiento tras un evento aterosclerótico. Y en el caso de la enfermería entramos directamente por el gestor de informe al seguimiento tras el evento vascular. Esta sería parte de la hoja, porque no se ha podido colgar entera, del seguimiento tras evento vascular aterosclerótico. Se identifica al paciente, se puede cliquear si ha sido el seguimiento por el médico o el seguimiento por la enfermera. Se ve adherencia al tratamiento, se pueden cliquear los tipos de fármacos que toma, ver si toma antiagregantes o no. Otras enfermedades que pueden influir en el desarrollo de este episodio, como la diabetes, la hipertensión, la disfunción distólica. Si siguiéramos un poquito más abajo, tendríamos el registro de las constantes, y hay una cosa que es estupenda y fundamental para garantizar que esto funcione, y es que a pie de página tenemos un enlace que picándolo nos permite volver a la ruta que hemos explicado anteriormente de quién actúa, cuándo actúa y qué debe de hacer en cada visita. Finalizando ya, hacemos un resumen en el que cabe destacar los siguientes puntos, y es que este trabajo con la metodología Lean pues aporta beneficios tanto para los profesionales como para los pacientes. En el tema de los profesionales, estandarización del proceso, las cargas equilibradas repartidas entre médicos y enfermeras, el quién, cuándo, con contenidos claros y detallados, y un protocolo compartido entre atención primaria y hospitalización. Para el paciente que reporta mejores seguimientos y controles, equidad en la atención y mejora de resultados en salud. Ya para finalizar, deciros que el modelo está definido. Ahora toca el siguiente paso, que es llevarlo a la práctica, que conlleva la implicación de todos los profesionales que intervenimos, para poder después marcar o establecer indicadores, medirlos y obtener resultados en salud. Muchas gracias. Espero que os haya gustado. Bueno, muchas gracias. Vamos regular de tiempo, ¿no? Pero bueno, algunos minutillos tenemos para... ¿Media hora? Pensaba yo que era hasta... Vale, pues entonces tenemos bastante tiempo para hacer un arduo debate. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta. Vamos un poco por orden para la... Sí, ahí, Antonio, ahí hay una pregunta. Buenos días, gracias. Soy Fernando Calderón, de la Escuela de Lean. Felicitaros. ¿Oye ese micrófono? Levanto la voz. Parece que sí. Felicitaros a los organizadores.
es la implementación a nivel organizativo. Y también por la organización de la jornada, que si no me falla la información, creo que es la primera que se hace en Andalucía, al menos en el ámbito hospitalario. No sé si... y luego una pregunta a María José. Te van a cambiar el micro. Sí. A ver si es cosa de pilas. Gracias. De pilas del micrófono, supongo. Apagado, el otro mejor. Venga, perdonar. María José, una pregunta, discúlpame que sea muy concreta. He visto que evaluáis la entrega a tiempo. Ahí va. Mi pregunta es, ¿qué criterio utilizáis para medir la entrega a tiempo? Me refiero a las bandejas de cada paciente. Y, en segundo lugar, medir, muy complicado de medir, ¿cómo hacéis para estimar si efectivamente lo estáis haciendo como...? Pues no es tan complicado, porque la unidad de alimentación en Virgen del Rocío, además de llevar la cocina, en cada hospital tenemos un equipo de trabajo que está formado por un gobernante, un TSA, el técnico superior de alojamiento, y un equipo de pinches, que son los que se encargan de la distribución de las bandejas a nuestros pacientes. Nosotros tenemos una empresa, bueno, en este caso subcontratada, de transporte, que recoge nuestros carros en la cocina en una horquilla de tiempo determinada. Esos carros tienen que llegar al office del hospital igualmente en una horquilla de tiempo. Nuestros camiones están geolocalizados y después hacemos el reparto. Tenemos un pinche por planta que es el que se encarga de repartir la comida. Obviamente no comen todos a la 1:00. Hay un intervalo que el paciente tiene que comer entre la 1:15, 2 menos cuarto, es cuando tiene que tener la bandeja, y llevamos el control de ese tiempo, sobre todo por temas de bromatología. Nosotros cocinamos en caliente, no es comida precocinada, se ha hecho en el día y hay que consumirse en la hora siguiente de que se ha cocinado, con lo cual nuestra bandeja tiene un tiempo de vida útil y por eso no puede quedarse en espera. Anotamos todos los días los tiempos. Ahí está José, nuestro bromatólogo, que lleva ese control. Si algún día tenemos una incidencia por tema de transporte, ten en cuenta que desde aquí también damos de comer al Hospital Muñoz Cariñano, que es donde podemos tener más dificultad, y llevamos ese control tanto de la temperatura a la que lleva la comida como del horario que cumplimos. Pero es... O si te he entendido bien, lo que controláis es el tiempo en el que la comida llega a la planta. A la puerta del paciente. O sea, nosotros hasta la puerta de la habitación del paciente le llevamos la bandeja. Sí, pero digo, cada persona apunta la hora a la que entrega hay una horquilla. O sea, si llega al hospital, se apunta a la hora del hospital, se procede al reparto y después se procede a la recogida. Llevamos esos controles. Justo a la hora 00 del paciente 401 no, pero sé que en la cuarta planta... Es más, si no está aquí Ernesto, que fue de las primeras broncas que me llevé en el hospital, es cierto, ¿no? Porque como te retrase un poquito, ya están los supervisores dándote un bocado en el tobillo. Me da pena. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Antonio. Muchas gracias a los tres ponentes. Mi pregunta era, Silvia, el proyecto de Andatrack ha sido un proyecto bastante complejo, muy complejo, quizás sin desmerecer los que estáis en la mesa, bastante complejo porque atención primaria, atención hospitalaria, dentro de atención hospitalaria, laboratorio, rehabilitación cardíaca, cardiología, todo eso lo has explicado súper bien y es verdad que ha sido un proyecto y está siendo un proyecto bastante complejo. Está claro que el éxito después de estos proyectos es la implementación, ¿no? Ustedes en atención primaria, ¿cómo pensáis, Silvia, que puede ser o cómo pensáis que difundir esta información a los profesionales? ¿Habéis pensado en una forma de que después todo ese trabajo se vea realizado y impliquéis a los compañeros de enfermería o de medicina? Sí, me consta, no sé si se me oye bien, me consta que hay Gracias.
difundir este trabajo en el Distrito Sanitario Sevilla, en el que acudiremos todos los directores y coordinadores de la Unidad de Gestión Clínica. Se trata de concienciar primero a las direcciones de la unidad para después, de forma particular, cada equipo transmitir y dar una formación y concienciar del valor que esto tiene a los profesionales en el centro de salud. Sabemos que es difícil, implica a muchísimos profesionales, pero creo que lo merece. Creo que lo merece, creo que lo que nos va a aportar es muchísimo. Y lo que más pongo en valor es la posibilidad de ver un circuito en el que estemos todos los profesionales sabiendo en cada momento dónde tenemos situado al paciente. Porque con mucha frecuencia sabemos que desde el hospital no se sabe muy bien qué hacemos los profesionales de atención primaria. Igualmente, los profesionales que han estado solo en atención primaria tampoco tienen una conciencia muy clara de lo que sucede en el hospital. Entonces, creo que este proyecto nos va a unir, al menos en este perfil de pacientes, y espero que a partir de ahí en otros muchos. Muchas gracias, Silvia. ¿Qué tal? Enhorabuena por la mesa, creo que es una iniciativa preciosa. El hospital efectivamente ha implantado análisis Lean desde hace muchos años en distintos sectores, pero se lleve a cabo una jornada en la que se ponga en valor los resultados de la metodología, yo creo que es un antes y un después. A Silvia me encantaría darle la enhorabuena, porque todos sabemos que estos pacientes se tiraban durante 2-3 años acudiendo a consultas del hospital. Consultas que perfectamente hace su médico de familia, su enfermera de familia, con mucha más eficacia que el cardiólogo en este caso, porque es más cercano al paciente. Que por primera vez la historia, al menos en esta sección, se convierte en la historia del paciente y no en la historia del médico o de la enfermera, o la de primaria o la del hospital, que se nos olvida que la historia clínica no es de ninguno de nosotros, es del paciente. Y realmente tenemos una ventaja teniendo Diraya, pero tenemos un problema, y es que Diraya, estando atravesada por el NUSA, que es el paciente, sin embargo, se ha convertido en un montón de sectores independientes en las que los distintos actores en los que intervienen no pueden ver, ¿vale? Solo debería de tocar el implicado en la actividad, pero todos deberíamos de tener transparencia en lo que hacen los demás. Yo creo que esto tiene un valor social muy importante, no solo el sanitario, es decir, estamos ahorrando millones de traslados del paciente, de su familiar, desde puntos remotos, simplemente para que el cardiólogo le ajustase una medicación. Cuando la analítica se la puede hacer en su propio centro de salud de San Nicolás del Puerto y llega al mismo laboratorio, en este caso pues del Hospital Macarena, ¿no? Creo que realmente es un ejemplo de cómo deberíamos de ir transformando la historia del paciente de Diraya, y no la historia de enfermería ni la historia médica, sino si realmente cobra el centro, ¿no? Y te deseo lo mejor, porque creo que va a tener resultados importantes. Con respecto a las preguntas que nos hicieron al principio de qué veíamos que faltaba, yo creo que cualquier proyecto Lean necesita dos cosas. Primero, la implicación de la dirección, como cualquier proceso de calidad. Si la dirección no está implicada, el proceso no sigue. Y después el liderazgo de los proyectos. Hay que tener líderes de los proyectos. Y la implicación de la dirección, una vez que se ha iniciado el proyecto y tenemos un líder, exige que ese liderazgo se dé de mano en mano de una persona a otra, porque todos nos jubilamos, todos acabamos yéndonos, y lo importante es que no se mueran esos liderazgos dentro de los proyectos que merecen la pena en su continuidad. Y por cerrar un poco, con respecto a María José, a mí me une un cariño especial al sistema de alimentación del Rocío. Fue el primero que se digitalizó aquí, como bien sabes. Es verdad que desde 2005 no hay una presencia clínica dentro de la unidad de alimentación, hubo una discontinuidad. Y lo que antes
amalgamaba un poco ese eje entre la producción y la parte clínica, desapareció. Y probablemente ha habido una falta de gente preparada y de continuidad en los gestores de la producción. Me parece una ganancia tu llegada, creo que va a poner en valor muchas cosas y ojalá puedas revertir esa línea que se rompió hace tanto, ¿eh? Y es que todo el personal que hay tan preparado y cualificado en el equipo de dietética y en el de bromatología del hospital llegase hasta la cama del paciente, que fue la idea inicial. Cuando se centralizan las 5 cocinas del hospital, se elimina el papel, por primera vez se implanta un sistema de solicitud a través de ordenador, se calculan los tiempos a los que hay que llegar a cada planta, por qué una planta va antes que la otra, por qué un servicio, por qué son 45 inicialmente las dietas que había, con 4 variantes y se han ido aumentando. Todo eso llevó un proceso implícito de análisis entre muchos equipos. Es decir, pasamos por las admisiones de todos los hospitales para ver cómo llegaban los pacientes, cuándo cambiaban de dieta, cómo se preguntó a cada servicio cuáles eran sus necesidades y se aunó todo en un solo código de dieta, que además se digitalizó. Estoy hablando de hace casi 30 años, ¿vale? Cuando se dio el salto al modelo de Windows, porque esto se hizo en lenguaje MAMS muy básico, y que se hizo ya pensando en la posibilidad de implantar una línea fría para aplanar determinados picos de actividad, el sistema dio un paso adelante muy importante. Pero es cierto que no encontramos continuidad y preparación en las jefaturas del servicio de alimentación. Hemos tenido gente muy buena, pero efímera. Y lo importante no es que estés mucho tiempo, sino que sientes cátedra. Es decir, lo importante es que siga funcionando cuando ya no estamos. Entonces yo creo que esta metodología, que la gente es muy obediente, y es obediente para lo bueno y para lo malo. Es decir, dice, ¿por qué lo hace así? Porque me dijeron que lo hiciese así, pero si está mal no es que me lo dijeron, ¿eh? Entonces, cuando tú le enseñas bien, la gente se adhiere, porque en general, uno a uno, cada uno de este engranaje tan complejo que es la dieta hospitalaria, que es probablemente el tratamiento más difícil del hospital, el más difícil, porque es mucho más difícil que una dieta hipoproteica contenga los gramos de proteínas que necesita, que una bolsa de medicación lleve los miligramos de antibiótico que necesita, porque hay mucha más gente implicada. La gente realmente, todo el mundo quiere hacerlo bien. Y cuando tú le das un motivo y le explicas por qué y contextualizas por qué se hacen las cosas, todo el mundo se suma. Así que yo creo que es una suerte contar contigo. Espero que te deseo mucho, mucho éxito. Tienes muy buena gente alrededor. Los mimbres con los que empezó el sistema de alimentación todavía están ahí, porque todavía tienes continuidad. Ellas fueron las primeras dietistas que llegaron. Yo las conocí cuando eran chiquilinas, pero el Rocío tiene que sentar plaza como lo sentó en el 96 cuando empezamos, y creo que es una gran noticia que hayáis incorporado la metodología dentro de lo que es la cadena de producción. Muchas gracias. Sí, había una pregunta ahí, ahora Patricia. Sí, hay tiempo. Hola, buenos días. Soy Sol Villar, vengo del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, soy la directora de Personas y Valores, y estoy un poco nerviosa porque habéis generado mucha inquietud en mí, la verdad, me ha encantado. También he de decir que me ha generado una cierta envidia, ¿vale? Envidia sana, envidia de imitación, desde el comité de dirección llevamos mucho tiempo pensando en esto, hemos hablado con personas, con Fernando lo conocemos, estamos ahí rondando, ¿vale? Y entonces, en este sentido, quería haceros 2 preguntas un poco así globales. ¿Cuál es vuestra visión? La primera es, ¿cuál sería, bajo vuestro punto de vista, la clave del método desde el punto de vista de implantación? Es decir, habéis hecho formación, los líderes se han
postulado, habéis identificado proyectos que eran como quick wins, que dice, venga, vamos a por esto, no sé cómo lo habéis hecho, esa es la primera. Y la segunda, las claves de la cultura. Me da la impresión, o quiero pensar, que más allá de que el objetivo sea la cultura Lean implementada o percolando en toda la organización, que es ya llegaremos, ¿no?, como decía Ernesto, quiero pensar que en vuestros mini equipos sí se va generando esa cultura, ¿no?, que por lo menos hay un microclima donde esa cultura está. Y para eso, ¿qué claves habéis identificado, qué creéis vuestros éxitos o vuestros obstáculos? Entonces, en cuanto al método y en cuanto a la cultura, lo que me pudierais contar. Gracias. Mira, yo creo que para la implementación lo principal es que el profesional vea que va a sacar algo beneficioso de todo ello, ¿vale? Porque todos tenemos mucho trabajo, todos vamos siempre corriendo, hay una demanda tremenda por parte de la población para la asistencia sanitaria. Entonces, yo en mi centro de salud, mi idea es sentarme y dedicarle el máximo tiempo posible a cada uno de los profesionales para que pueda llegarles, para que puedan ver que esto va a reportar beneficios, aunque se tengan que parar a cumplimentar un checklist o una recogida de datos, ¿vale? Entonces, creo que hay que dedicarle un tiempo que al principio nos atrasará a todos, pero que a la larga conseguiremos los beneficios. Lo principal, que ellos sean conscientes de que esto va a reportar un beneficio. Yo creo, redundando también en eso, que en nuestra propia experiencia lo fundamental es la participación de los profesionales. Hay que implicarlos y tienen que tener una retroalimentación. Ellos tienen que ver que esto sirve para algo, no solo para los pacientes, que es para lo que estamos buscando, pero egoístamente para nosotros. El Lean lo que hace es quitar, ya lo hemos hablado, quitar cosas que nos aportan valor, y todo lo que redunda, esa poda de la palmera, nos va a hacer encontrar las cosas antes, verlo desde lejos y verlas venir, que es lo que estamos. Nosotros, bueno, lo que a nosotros nos sirvió mucho, que es lo que hablaba en respecto a la metodología, que lo que busca es eso, es quitar lo que nos aporta, el hecho de partir del análisis de donde fallábamos. Entonces, es cierto que teníamos una herramienta que ya nos estaba diciendo desde antes, oye, que el paciente no va identificado, oye, que... Entonces, ese análisis, hacérselo partícipe también a los profesionales para que vean que el problema no es solo de los gestores. Los gestores están implicados, desde luego, o se les presupone. Pero bueno, lo que sí contamos nosotros es con personal muy implicado en toda esta metodología y con el apoyo por supuesto, de la unidad de calidad, que es la que al final nos promueve y nos ayuda a hacer esta iniciativa, que luego, como podéis ver, con mayor o menor complicación, los resultados son espectaculares. No sé si he respondido. Sí. Muchas gracias. Patricia. Hola, buenas a todos. Nada, yo solamente quería daros la enhorabuena y quería daros las gracias por haber aceptado aquí hoy. Espero que los demás hayan disfrutado como nosotros hemos disfrutado y simplemente que nada más, daros las gracias. Muchas gracias. ¿Alguna preguntita más? Yo sí voy a hacer a María José. Claro, hemos visto que en el modelo de PPT precisamente no esa visualización permitía identificar algo que a lo mejor no era consciente. Cuando implantas ese cuadro, panel, como buscas algo, o sea, ¿había algo ya predefinido o que habías detectado algún problema en concreto a resolver? En mi caso concreto, bueno, el panel en la industria se utiliza para medir indicadores. Pero en mi caso concreto, en el de la cocina, fue para mejorar el trabajo en equipo. Yo llegué de fuera, no tenía experiencia prácticamente en hospitales, y sí me llamó mucho la atención que hay mucha falta de trabajo en equipo multidisciplinar. O sea, los equipos multidisciplinares aquí, por lo menos en mi área, que es de servicios generales, no trabajaba en equipo. Entonces pensé en esta herramienta Lean para mejorar el trabajo en equipo.
Pues entonces, bueno, una excusa un poco para favorecer el trabajo en equipo. Muy bien. ¿Y tú crees que ese es, claro, es un área muy concreto, ¿no? Muy complicado, como se ha dicho, pero ¿crees que eso sería exportable, este panel, a otros servicios? Yo qué sé, a dermatología. Por supuesto. Imagínatelo. Cualquier espacio donde trabajen equipos multidisciplinares, por ejemplo, en Derma tenéis, creo, hablo sin ser sanitaria, pero cierto problema con la gestión de citas, por ejemplo. Sí, con la hemos mejorado, pero bueno. Digo Derma. Pero por ejemplo, ya que ha salido, con las no comparecencias, tenemos, yo creo que eso es, muy generalizado. Es absurdo que tengamos listas de espera y que no tengamos... pacientes. Exactamente. Entonces, con cualquier herramienta Lean podéis empezar a medir por qué. Porque probablemente si le mandáis a una persona como mi madre, que tiene 78 años, un WhatsApp o una carta de una cita dentro de 8 meses, se la ha olvidado. Entonces, puedes utilizar el panel, puedes utilizar los 5 por qué o cualquier otra herramienta Lean para ver el origen del problema y ponerle solución a esos problemas. La gente no deja de acudir a una cita así porque sí, igual que cuando eso se gestionan consultas, el profesional ese día no abre la consulta porque está en un congreso y a lo mejor no has avisado y se puede utilizar para otra cosa. Pues toda esa información, si se comparte en un panel, todo el mundo ve los indicadores, la ocupación que está fallando, estamos midiendo qué pacientes no están viniendo, qué profesionales no están viniendo y por qué, se le encuentra una solución bastante más sencilla. Genial. Y una pregunta, Silvia. Esto está genial para una patología muy concreta, con una morbimortalidad y demás, pero bueno, hay realmente ¿habéis planteado el exportar dentro del mismo ámbito, ¿no?, de cooperación o de conexión entre atención hospitalaria y atención primaria, algún otro proceso en el que vayáis, por lo menos, aunque no se haya comenzado, pero como siguientes pasos dentro de vuestro ámbito? A ver, yo fui invitada a participar en este proyecto, he aportado un pequeño granito de este gran proyecto que, como ha dicho el compañero, anda atrás. Entiendo que la idea pues podrá seguir por el ictus, ¿no?, me imagino, y la enfermedad vascular periférica, que serán los siguientes pasos, apoyándonos en el documento que ya tenemos, documento público que ya tenemos hecho Faro. Pero sí que es verdad que yo creo que es extensible pues a todas las especialidades médicas y en el trabajo en conjunto con la hospitalización y la atención primaria, que, como bien ha dicho la compañera, son 2 niveles asistenciales sobre una misma persona, sobre un paciente. Muy bien. Pues no sé si hay alguna pregunta más, si no, faltan 5 minutos.